Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Claudio Fermín, constituyente del 99, además político, y es muy interesante su presencia en el estudio para comenzar a analizar lo que está viviendo hoy el pueblo venezolano. Es una situación bien dramática que pareciera complicarse con distintos escenarios de violencia, y yo creo que la primera pregunta debe estar orientada a cómo se puede metabolizar a través de la política tantos sentimientos de dolor, de frustración de los venezolanos, y cómo detener el espiral de violencia que se vive hoy en el país. En efecto, yo pienso que una fotografía de la realidad venezolana de hoy no puede eludir la violencia. Ese es el personaje, desgraciadamente, que se ha colocado como el personaje protagónico. Hay que ver lo que significan 35 fallecidos por manifestar. Algunos dicen que llegan hasta 41. Entonces, pero entre 35 y 41 es que con uno ya era demasiado. Entonces, si a cada manifestación, que por cierto la gente no manifiesta por capricho, la gente manifiesta porque no tiene medicinas, o porque no tiene alimentos, o porque se siente insegura, o porque siente que no se interpretan sus pareceres. Ahora, estas manifestaciones que se producen a diario, el resultado de cada una de ellas va a ser un muerto cada día, 2 muertos cada día. Es decir, que a cada manifestación el escarmiento será una persona fallecida. Entonces estamos actuando, se está actuando, estamos presenciando algo completamente irracional. No se puede quitarle la vida a la gente así como así. Yo recuerdo mucho, pero lo recuerdo, lo tengo presente, aunque estas son manifestaciones de orden político en el mejor sentido de la palabra, porque son expresiones de un reclamo. Pero recuerdo mucho los operativos de liberación del pueblo, que entraban a una barriada popular y sin mediar ningún tipo de investigación, pues se cometían verdaderas masacres. Desde allí, por cierto, comenzaron las diferencias, desde mi punto de vista, de la fiscal con esta política, ¿no? Entonces, la vida no puede ser tratada de esa manera. La vida tiene que ser respetada. Así que yo creo que es un momento oportuno, este momento más que nunca, para que los venezolanos valoremos la vida, para que protestemos estas acciones y para que haya rectificaciones. Mire, yo tuve la oportunidad hace ya algunos años de estar de profesor en la Academia Militar y en la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas, por varios años, hace ya un tiempo. Y eso no es lo que se enseña en las academias militares. Lo que se enseña en las escuelas de policía no es esa acción, eso de rematar a una persona en el asfalto sabiendo la herida, eso de atropellar a una gente con una tanqueta, y luego, aunque del otro lado, por supuesto, no hay proporción, es una cosa desproporcionada, pero también he leído en las redes cómo la gente celebra que se llenan a guardias nacionales con excremento. Es decir, ¿a dónde estamos llegando? Yo creo que esa es una pregunta bien importante. Estamos llegando a una situación ¿A dónde vamos a llegar? Inadmisible. Y fíjese que tiene que haber respeto por la vida en primer lugar, y tiene que recuperarse un mínimo de sindéresis, pero en esto no podemos jugar al falso equilibrio. Quien tiene la primera palabra es el gobierno. Es el gobierno aquí, para hablar de lenguaje figurado, quien reparte el juego, quien tiene las cartas en sus manos. Si un gobierno tiene una actitud pacífica, si un gobierno tiene una actitud tolerante, yo veía el día de ayer en las cámaras al ministro Jagua recibiendo a personas en Miraflores. Y yo me preguntaba, ¿y si en estos 18 años eso hubiese ocurrido de manera normal, de manera semanal, que el gobierno hablase con la gente que tiene demandas, que le reclama? Pero eso de ayer fue una noticia extraordinaria, porque es un gobierno que no habla con nadie. ¿Usted cree que si de alguna manera se pudiera gestionar que las movilizaciones pudieran llegar a su destino y entregar los manifiestos, las cartas, las comunicaciones que tuvieran, el escenario de violencia sería hoy distinto en el país? Pero sin duda, yo recuerdo, incluso hay un antecedente. Recuerdo que hubo una manifestación hace algunos meses que iba al Consejo Electoral, y el rector Luis Emilio Rondón, hijo, como esta manifestación no podía llegar, se acercó hasta el lugar en la Avenida Libertador y recibió el documento. Justamente correspondiendo a tu inquietud,
¿Qué hubiese pasado en aquella manifestación de hace 2 semanas que se dirigía a la Defensoría del Pueblo si Tarek se hubiera acercado donde estaban los manifestantes? Entonces tiene que haber una actitud permeable del gobierno de escuchar, pero las manifestaciones no tienen interlocutores, como los tratan como locos, es decir, como si la gente protestase y no tuviese destino con quién hablar. Hay un tema bien interesante y que se pone a la palestra el día de hoy, que son las declaraciones del vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, quien presentaba un video y hacía señalamientos de presencia y articulación de grupos armados por parte de la oposición venezolana, presentaba pruebas, presentaba algunas evidencias y presentaba algunos testimonios de gente que hoy está detenida. En contraste a esto, también tenemos que revisar las declaraciones que se hicieron el día de ayer, donde se daba cuenta de que militantes del PSUV serán entrenados para la guerra. Cada VC conformará un pelotón y serán adiestrados en combate, infiltración, tiro instintivo y defensa personal. ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Para una guerra civil? Las declaraciones del diputado Carreño, quien ofreció, bueno, le anunció al país que se iban a armar no sé cuántos activistas del PSV y no son nada originales, porque ya el propio presidente Maduro había dicho hace algunas semanas atrás que entregaría 500.000 fusiles. Es decir, estamos en manos de declaraciones enajenadas, declaraciones que están fuera de foco, completamente fuera de foco. Aquí han ocurrido, como lo dije antes, estas 35 muertes y yo no he escuchado. Y mira que he tratado de prestarle atención a las diferentes fuentes. Yo no he escuchado que el ministro Padrino ni el presidente Maduro le hayan dicho al país que están consternados, que están tristes con esa situación, que van a ordenar una investigación. No, matan a la gente como si eso fuese normal. Entonces, necesitamos con urgencia que se entienda que esto es una situación anómala. El gobierno, so pretexto de defender el orden público, no puede estar respondiendo a los manifestantes de esta manera. Fermín, es necesario hacer una pausa en este momento, pero al regreso yo quisiera que conversáramos acerca de ese posible entendimiento. ¿Cree usted que es posible ese entendimiento? Y la propuesta que ha presentado el presidente Nicolás Maduro como una respuesta y que se ha dicho en distintos escenarios por distintos voceros que pudiera ser la propuesta de paz y que ha sido rechazada de manera muy contundente por la oposición venezolana. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos conversando con Claudio Fermín. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos con nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Claudio Fermín, político constituyente del 99. En la parte anterior hablábamos acerca de la iniciativa presentada por el presidente de la República acerca de una asamblea constituyente. Hay distintos puntos por los cuales se pudiera enfocar este planteamiento. La oposición venezolana en su mayoría rechazaba esta iniciativa. Sin embargo, 17 partidos de la oposición venezolana ayer participaron en este encuentro y hay varias dudas acerca de este proceso. Usted fue constituyente del 99 y yo quisiera que usted analizara este planteamiento que está hecho el día de hoy y cuáles pudieran ser las objeciones y los avales que pudiera tener esta iniciativa. Lo primero que a mí me llama la atención es cuando el presidente Maduro, en su exposición de motivos para justificar su iniciativa de la constituyente, a la que él ha llamado comunal, popular, con toda la terminología propagandística que él ha usado, pero para justificarla él ha dicho que es para resolver la crisis. Y yo me pregunto, entonces, un presidente como el presidente Maduro, que tiene 42 ministerios y vicepresidencias, que tiene ingresos fabulosos a $42 cada barril y encima el CENIAT endrina todos los años, y este año no fue excepción, el señor Cabello, el superintendente del CENIAT, nos dicen que han roto récords de recaudación. Entonces tienen dinero, tienen 20 gobernaciones, tienen 42 ministerios y vicepresidencias, tienen apoyo institucional, tienen las atribuciones que les confiere la ley. ¿Hace falta una constituyente para que el Ministerio de Salud hubiese instrumentado las políticas que hubiesen impedido lo que hoy tenemos, paludismo, gastroenteritis en todas partes, niños muriendo de mengua, gente en los hospitales que no consigue medicamentos? ¿Hace falta una constituyente para haber rectificado o para jamás haber tomado aquella errática decisión de las zonas de paz, que eran territorios donde el malandraje y los delincuentes y los traficantes y los sicarios podían andar a sus anchas y la policía tenía prohibido entrar a esas zonas de paz? ¿Hace falta una constituyente para eliminar esa fuente de corruptelas que ha sido el control de cambio y que ha ahuyentado los capitales?
Hace falta una constituyente para haber corregido ese error de las expropiaciones, de las intervenciones, de las invasiones. Este gobierno, bueno, se apropió de fábricas de café y no hay café. Se apropió de fábricas de aceite y no hay aceite. Se apropió de cementeras y no hay cemento. Entonces hay una política económica equivocada. Hay una política intervencionista que no le deja espacio a los particulares. ¿Usted piensa que la crisis de hoy obedece más a un escenario económico que político? Pienso que ambas cosas tienen que ver. Hay una política económica equivocada y hay un escenario político dañino, porque un gobierno tiene que servirle a todos los ciudadanos. Un gobierno no puede, como lo ha hecho este gobierno, tomar a todos quienes disienten de él como si fueran adversarios de la patria. Es una cosa absurda. Hay varias dudas acerca de la constituyente. Quisiera hacerle varias preguntas que se hacen muchos venezolanos y que me las responda brevemente para poder abarcarlas todas. ¿Es necesario hacer un referéndum consultivo para llevar adelante una iniciativa constituyente en Venezuela a la luz de la Constitución vigente? La constituyente, en términos generales, pretende la reforma del Estado, de las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones, y la reforma de la Constitución. Bueno, voy a eliminar la palabra reforma, y una nueva Constitución. Ahora, eso afecta a todo el país. Entonces, lo lógico, lo elemental es que todos los ciudadanos podamos intervenir. Entonces, esta constituyente, como está planteada, discrimina a la gente. Porque si tú y yo, para no mencionar gente ajena, si tú y yo dirigimos este consejo comunal, o dirigimos este frente popular o este sindicato, entonces tú y yo podemos postular candidatos a la constituyente. Pero otros ciudadanos no tienen ese privilegio. Entonces es injusta, atenta contra la igualdad que los ciudadanos debemos tener en una república. Entonces la manera de convocar una constituyente tiene que ser presentando primero las bases comiciales claras y segundo, es el país quien tiene que decir si queremos ir a constituyente. ¿Debe haber un referéndum aprobatorio una vez que se den los cambios en este proceso de asamblea constituyente? Con muchísima más razón, pero es que tiene que haber además el referéndum previo para saber si los venezolanos, si esos 19 millones de personas inscritas en el registro electoral aprueban una constituyente. Cuando se hace planteamiento de una asamblea constituyente militar, ¿es válida? ¿Una asamblea constituyente? Militar. Bueno, ahí sí es verdad que estamos llegando al colmo del error. Mire, si alguien ha sido lesionado en su funcionamiento, en DRINA y en su prestigio, han sido nuestros oficiales. Son la inmensa mayoría de nuestros oficiales, gente honorable, gente trabajadora, que fue formada para defender su profesión, que es la garantía de la soberanía nacional. Bueno, tienen que ir pagando las culpas de una cuerdita, de un grupito que hoy tiene el monopolio de las decisiones. ¿Qué se pretende con una constituyente militar? ¿Qué se pretende? Es decir, antes nosotros lo que queríamos y queremos los venezolanos es un ejército profesional, es un ejército que esté bien equipado para defender el territorio de la soberanía. Fermín. Ahora se le ha politizado. ¿Y qué se pretende ahora? ¿Politizarlo aún más? Fermín, se nos va a agotar el tiempo y hay varias preguntas de la audiencia que quisiera revisáramos. Eleazar Galíndez, en caso de salir el gobierno actual, ¿cuál es la mejor vía para superar la crisis de manera inmediata? En primer lugar, hay que convocar un gobierno de amplitud, donde estén representados todos los venezolanos, las asociaciones de productores, las cámaras de comercio, los sindicatos, los académicos, los políticos. Tiene que estar el país. Un gobierno no puede ser de un grupete. Y en segundo lugar, no por eso, en segundo lugar en mi exposición, hay que convocar a la gente de talento. Un gobierno no puede ser el gobierno nada más que de los amigos del presidente. José Rodríguez, buenas tardes, señor Fermín. Hace un planteamiento acerca de su ecuanimidad y plantea, ¿qué opina de los mecanismos usados por la oposición en las marchas? Bueno, la gente sale a la calle, en primer lugar porque los canales regulares ya no sirven. Ya no hay ministerio, ya no hay organismo público que atiendan a la gente que va a pedir agua, que va a pedir luz, que va a solicitar servicios públicos. Ya la gente no sabe con quién hablar. Entonces la calle se convirtió en el único micrófono donde la gente puede presionar, hacer bulla, hacer escándalo para que se noten sus necesidades. Luis Tesorero, ¿está de acuerdo que los dirigentes políticos se enfoquen nada más en elecciones y los presos políticos? Bueno, los dirigentes políticos tienen que tratar de interpretar a la colectividad. Es injusto que haya personas presas, que haya familias, porque cuando está preso una persona está presa la familia, que haya familias pagando el delito de que uno de sus miembros
piensa distinto. Es justo que una persona esté presa por pensar distinto. Es justo que ahora se le condene a la gente en tribunales militares. Los tribunales militares están diseñados para acciones que toman los militares en servicio. Para eso es que son los tribunales militares. ¿Por qué un civil por estar en una calle protestando tiene que ir a un tribunal militar? ¿Sabes por qué? Porque el tribunal militar piensa, quienes toman esa acción, que los jueces van a tomar la decisión que le ordene la superioridad. Mire, una de las cosas típicas en las dictaduras de América Latina es llevar todas las diferencias a los tribunales militares. Eso es un acto de arbitrariedad. ¿Y quién termina pagándolo en desprestigio? ¿Quién termina pagándolo en el repudio? Los oficiales. Esos oficiales que nos están viendo, que la mayoría son completamente inocentes de las decisiones que se están tomando, son los que terminan pagándolo. Yo he visto gente que se pasa para la otra acera para no coincidir con el oficial uniformado que viene, que seguramente nada tiene que ver con las decisiones de Maduro y de Padrino. Agradecemos su presencia en el estudio, Claudio Fermín, político, constituyente del 99. Gracias por habernos acompañado hoy en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes.